Hoy, pero antes, no sé si aquí está don Martín Porras, hoy no vino, ¿verdad? Pues a don Martín se le murió un hermano en esta semana, entonces vamos a orar por él para que Dios fortalezca a él, a su esposa y a toda su familia, porque fue un accidente de tránsito. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, venimos poniendo a don Martín Porras Villalobos delante de ti, a su esposa, a su descendencia, a sus seres queridos, y los cubrimos con la sangre de Cristo, y te pedimos que en estos momentos de dolor, de tristeza, tú seas fortaleza. Tu palabra dice claramente que tú fortaleces el ser interior nuestro con poder por la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, y tu palabra dice también que tú eres fortaleza y tú conoces a los que en ti confían y que eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Padre, en esta mañana yo quiero poner esta enseñanza delante de ti. Te pido, Señor, que me uses para exponer tu palabra, y te pido, Dios, que bendigas a cada oyente, que nosotros seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Porque el que escucha la palabra y no la pone por obra, Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, que esta palabra se haga rema, se haga vida en nuestras vidas, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Dios, que en este momento se han limpiado los aires, el suelo, el subsuelo, que la atmósfera de este lugar, en el nombre de Jesucristo, sea una atmósfera de libertad, sea una atmósfera de bendición, de restauración, que hoy sea un día especial, porque es el día que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en ti. Amén. Pueden sentarse. Bueno, voy a dar un tema que el Señor hace días me viene inquietando que lo dé, y lo había pospuesto, pero es importantísimo. El tema se llama Asuntos sobre autoridad. Entonces, en nuestros tiempos actuales, la autoridad ha sido muy malentendida. Y conforme han pasado los años, la autoridad ha sido desplazada en todos los ámbitos donde se ha querido ejercer autoridad. Las bases de la autoridad han sido pisoteadas y no respetadas. Y como consecuencia de esto, de este irrespeto a la autoridad, se está enfrentando un caos, confusión, desorden a nivel gubernamental, a nivel de familia, a nivel de trabajo, en la iglesia y en el individuo ante Dios. Cuando no reconocemos la autoridad de Dios, todo en lo que el ser humano se mueva se vuelve caótico, se vuelve en desorden. ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes. Porque la autoridad inicia en Dios y Él es su principio y es su fin. Y vamos a ir a Romanos 13, verso 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Volvamos otra vez al 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que la fuente de la autoridad la encontramos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero aparte de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Biblia encontramos 3 autoridades fundamentales. La autoridad de Cristo. Jesús, después de que murió y resucitó, se aparece a sus discípulos y les dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, Jesús tenía autoridad aquí en la tierra hasta para levantar muertos, pero no tenía autoridad en los cielos. Cuando Él muere y resucita, la autoridad le es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad, que en griego es autoridad, me es dada en los cielos y en la tierra. Esa es la autoridad de Cristo.
hay otra autoridad que es la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es el dicho que salió de la boca de Dios. Es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el espíritu, el alma, los tuétanos y las coyunturas, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, la autoridad de la palabra, la autoridad de Cristo y la autoridad de la palabra, y la autoridad de Cristo en el creyente, porque Cristo, Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y la ha delegado, quiere delegarla a su iglesia y a personas obedientes. Jesús de Nazaret quiere delegar autoridad y poder al creyente. De hecho, el ministerio de Jesús siempre estuvo acompañado de poder y autoridad. ¿Y qué es autoridad? Es un poder legítimo que se nos da. Es una persona que está revestida de poder y mando. Y eso viene de Dios. Dicen que por favor que usemos solamente los baños de afuera que están allá por donde están los carros. Parece que hubo un problema con el baño de aquí de mujeres. Entonces, ese ya se le avisó. ¿Y qué es poder? Decía que Jesús quiere darle al creyente, ¿qué le quería dar? Autoridad y poder. Y la palabra poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. Y es la habilidad que el Señor nos da para saber y para hacer. Autoridad y poder son 2 cosas esenciales para poder enfrentar los tiempos actuales si queremos ser vencedores y victoriosos. Así que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad. La palabra potestad en griego es autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y aquí quiero enseñarles algo. En la Biblia, cuando habla de espíritus demoníacos, muchas veces lo tipifica con nombres de animales. He aquí, os doy autoridad o potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones, tipología de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si los hombres y los seres humanos queremos servir a Dios, y me imagino que ustedes y yo queremos servir a Dios, la sujeción a la autoridad delegada es una necesidad absoluta. Es indispensable que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo me sujeto solo a Dios. Mentiroso. Porque si usted no respeta la autoridad que puso Dios aquí en la tierra, llámese papá, llámese mamá, llámese patrones, llámese pastores, si usted no respeta esa autoridad, no va a respetar la autoridad de Dios. Y las personas que no quieren sujetarse a las autoridades puestas por Dios, cuando tienen autoridad, abusan de esa autoridad y quieren ejercer la autoridad como reyes. Y cuando yo quiero ejercer la autoridad como una reina, como un rey, para que me sirvan, es porque lo que está operando en mí es un espíritu de orgullo. Y eso, señores, es una semilla de Satanás. Entonces, es importantísimo que usted y yo tengamos una comprensión clara de para qué el Señor quiere delegarnos, el Señor Jesús quiere delegarnos autoridad y poder. Dios nos ha delegado autoridad, número 1, para que sirvamos. Nos quiere dar autoridad y poder para que usted y yo sirvamos. Y para que cuando sirvamos lo hagamos con amor y con humildad. Esas 3 cosas nos van a dar crecimiento espiritual. Entonces, ¿para qué te va a dar autoridad? Para que sirvas. Y cuando lo hagas en una actitud humilde y lo hagas con humildad y con amor. Pero a mucha gente no le gusta servir. Lo que le gusta son las posiciones. ¿Han conocido usted gente que lo que le gusta es que los vean, pero no les gusta servir? En el reino de los cielos, si alguien quiere ser mayor, tiene que servir. La obediencia a la autoridad delegada trae crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es autoridad delegada? Es la autoridad que Dios le dio a los padres sobre los hijos.
la autoridad que tiene el esposo sobre la esposa, pero eso no es de que yo la voy a subyugar y que va a estar bajo la planta de mi pie, no, es recibir una protección al estar esa autoridad, y a la vez el esposo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es la cabeza del esposo, y la esposa es la cabeza de la mujer, dice la palabra. También a la autoridad de los pastores, de los patrones, porque a veces somos unos irrespetuosos y respondones con nuestros patrones. ¿Y qué decir con los maestros o directores de escuela? Con los abuelos. Los abuelos son autoridad sobre nosotros y nosotros le debemos respeto. Esto quiere decir que si los padres son autoridad puesta por Dios para bendición, vea lo que estoy diciendo, las autoridades Dios las pone para bendición de nuestra vida, entonces debemos respetarlas y obedecerlas. El rechazo a la autoridad delegada es una ofensa a Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el que pone las autoridades? Dios. Entonces vamos a ir a cosas específicas. La autoridad que Dios ha delegado en usted y en mí como padres. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que, vea la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos que respetar y honrar. ¿Y qué es respetar? ¿Qué es honra? Es respeto. ¿Qué es honra? Es obediencia. ¿Qué es honra? Es retribución a nuestros padres. Entonces aquí no dice que a los padres buenos, yo sé que hay padres que no son muy buenos, pero usted y yo debemos guardar a veces silencio y respetar a los padres que nos dio, y si usted tiene padre, ore por ellos, pero no ande descubriendo la desnudez o los defectos de su papá y de su mamá. Ahora, ¿cuál es la retribución? Te va a ir bien si eres un buen hijo y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Esa es la retribución. Vamos a ir a Proverbios 23, 22. Estamos viendo autoridad delegada en el hogar. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque a veces nos volvemos orgullosos y ya no necesitamos de papá y mamá, y entonces miramos a nuestros padres con desprecio. Entonces dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, y oye a tu padre, escúchalo, al que te engendró. Y si vamos a Proverbios 15, 28, la palabra de Dios dice así: el corazón del justo piensa primero para responder, mas la boca del impío derrama malas cosas. La escritura nos está enseñando que uno debe ser fiel en todo y no ser un respondón a los padres, a los patrones, a las autoridades que Dios puso sobre usted, a los maestros, a los directores de escuela, a toda persona que es autoridad, porque a veces somos unos respondones, legítimos respondones a las autoridades. Vamos a ver la autoridad delegada en la iglesia. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Reconocen ustedes aquí a las autoridades de esta iglesia? A los ancianos, a los diáconos, a los maestros de escuela dominical, a los de audiovisuales. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y los tengáis, ¿qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y resulta que la palabra amonestar significa advertir a una persona que ha hecho algo reprensible, que ha hecho algo malo, para que se enmiende. Pero a veces cuando uno tiene que ejercer como autoridad esa potestad de corrección, se ponen furiosos y dicen, no, ahí ya no vuelvo, ahí no tienen amor, y se van bien mal creados. Y aquí, ¿qué dice la palabra?
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, cuando usted le ha llamado la atención a algún hermano o una hermana para que se enmiende. Y dice, y no se enoje, ¿no? Y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, en 1 Timoteo 1:7 dice así: los ancianos, es decir, los pastores que gobiernen bien, sean tenidos, 1 Timoteo 5:7. Vamos a ver. Dice así, ¿o será que lo puse mal? Los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos en alta estima y por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Y en Gálatas 6:6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Y en el verso 10 de Gálatas 6 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? A los de la iglesia. Ninguno que es rebelde a las autoridades delegadas, llámese papá, llámese mamá, llámese patrón, llámese pastores, llámese inspectores de tránsito, llámese policía, como usted lo quiera llamar, ninguno que es rebelde a las autoridades delegadas de Dios se somete a la autoridad directa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a la autoridad de su palabra y a la autoridad de Cristo. Después de que usted es salvo, después de que usted se arrepintió y llegó a Cristo, una de las cosas que usted y yo debemos de tener como una revelación, no a la mente, sino al corazón nuestro, es el concepto de autoridad. Pero esta revelación debe ser a lo íntimo, de verdad que debe ser una revelación, ese respeto. La luz debe ser en el corazón. Si usted quiere servir a Dios, todos los que estamos aquí queremos ser servidores del Señor, la sujeción a la autoridad delegada es una necesidad absoluta, y obviamente a la autoridad directa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Cristo, de su palabra. En Hebreos 3:18 se nos dice por qué causa el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Estaban de esclavos. ¿A dónde estaban esclavos? En Egipto. Y usaron al libertador Moisés, pero aún así ellos no pudieron entrar. Esa primera generación no entró a la tierra prometida. Solo 2 personas de la generación más antigua, Caleb y Josué, y el resto de los descendientes. Pero esa primera generación dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, la causa, la desobediencia fue la causa, señores, por la que no entraron el pueblo de Israel a las promesas y a las bendiciones de Dios. La causa, desobediencia. El Señor desea de ti obediencia, porque Él quiere entregar autoridad y poder, pero a gente obediente, porque si no se vuelven locos. Los obedientes no solo experimentan salvación, sino abundancia de salvación, o lo que algunos llaman mega gracia, abundancia de salvación. Es decir, no solo salvación, van a experimentar poder, van a experimentar autoridad, van a experimentar sanidad, van a experimentar liberación, prosperidad, todo eso producto de la obediencia. Y en Hebreos 5, versos 7 y 8, dice así: y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí sobre la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que obedeció, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Por cuánto? Por cuanto padeció. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús era hijo de Dios, pero tenía que ganar esa batalla como hombre. Y él, es cierto que a los 12 años se fue al templo, a Jerusalén, y los ancianos estaban impactados de la sabiduría de ese chiquillo de 12 años, pero tuvo que regresar con sus padres y ahí trabajar con su padre, que era carpintero, hasta los 30 años que empezó su ministerio.
Y dice claramente, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. Jesucristo tuvo que aprender obediencia aunque era hijo de Dios. Si nosotros no aprendemos a reconocer la autoridad delegada y la directa, nos vamos a meter en muchísimos problemas. Y usted me va a preguntar, pero María Eugenia, pero yo quiero obtener autoridad y poder de Dios. Bueno, la vas a obtener cuando usted y yo nos inclinemos con humildad ante la autoridad de Jesucristo y de su palabra. Hay que someterse a Cristo y a la palabra de Dios. La autoridad viene a través de la obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra y obediencia a las autoridades delegadas puestas por Dios. Nosotros, usted y yo, nos ponemos en contra de Dios cuando no cumplimos su palabra. Y por eso en Santiago 4:17 dice así, en la última parte, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Saben ustedes hacer lo bueno? Porque conocen la palabra y no lo hacemos, pues nos es pecado. Y vamos a ver cómo Saúl, el primer rey de Israel, que fue ungido por Samuel el profeta, y lo ungieron como rey, pero este hombre no obedeció la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la palabra, lo que dijo Jehová con respecto a Saúl, primer rey de Israel, en 1 Samuel 15, versos 10 y 11. Y Samuel dijo, recuerde que Samuel era el profeta, y aconteció que cuando todos, vamos a ver, Primera de Samuel, verso 10, primero, y 11. Bueno, vamos a ver. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, porque había una unción profética y él profetizó. Pero realmente el versículo que yo, tal vez fue que me equivoqué al darle el texto, es 1 Samuel 15, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Usted sabe que Jehová diga, me pesa haber puesto a este por rey. ¿Por qué? Porque es un desobediente, porque no ha cumplido mi palabra. De ahí podemos concluir, ahí está, 1 Samuel 15, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces podemos concluir que usted y yo nos ponemos en contra de las cosas de Dios. ¿Cuándo? Cuando no cumplimos la palabra. Cuando escuchamos la palabra, pero nos entra por aquí y nos sale por aquí, porque tenemos dos orificios. Entonces, por eso dice, y nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de mi palabra. Y entonces, usted se preguntará, pero ¿por qué Jehová desechó a Saúl, el primer rey de Israel? ¿Saben por qué? Por desobediente y obstinado. Vamos a leer 1 Samuel 15, 22, 23 y 24. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y como la hermana Marta, como buena maestra, diría que se obedezca a las palabras de Jehová. Subrayemos eso. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces, ¿por qué fue desechado Saúl? Por desobediente, por obstinado, porque le gustaba hacer las cosas a su manera, como él pensaba que era la forma correcta. Además dice la palabra que escuchó a la gente, al pueblo, y le temió. Es decir, obedeció más a la gente que a Dios. Y es necesario obedecer a Dios antes que a la gente. Y a veces tenemos que ser impopulares. Pero si Dios le dio a usted autoridad, usted tiene que cumplir el mandato de Él. Y no la gente. A la gente dice, a la gente le gusta. Pero a veces la gente se mueve, se quiere mover y ni siquiera ha orado, ni siquiera ha ayunado, ni siquiera se ha metido a clamar a Dios para saber cuál es su voluntad. Podemos estar orando, usted y yo, diciéndole a Dios muchísimas cosas, pidiéndole por nuestras necesidades, pero si usted y yo somos desobedientes como hijos, como esposas y esposos, los esposos ante Dios, como subalternos, Dios no va a responder a nuestras oraciones, porque la mejor oración es hacer la voluntad de Dios. Siempre he dicho, la vida eterna no es un juego de niños. El que no se para en la brecha es soldado herido o muerto. Y lo digo de en serio, porque yo siempre les he dicho, yo no vengo a jugar a la iglesita. Esto no es un juego de niños, sino que es para aquellos a quienes Dios, en quienes Dios ha cumplido sus sublimes ideales. El objetivo y la meta de la autoridad y del poder es recuperar a aquellas personas que se han perdido. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él se sometió, murió y nos delegó esa autoridad. ¿A quién? Y ese mandato, ¿a quién? A usted y a mí, que somos parte de la iglesia. Porque la iglesia no es una estructura, la iglesia es usted y yo, aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos sido redimidos. Y vamos a ver un pasaje en la vida de San Juan, donde Jesús hace un milagro y la gente quiere coronarlo como rey, pero él rehúsa ser coronado como rey. San Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se fue a orar. Jesús de Nazaret rehusó utilizar la autoridad para que lo coronaran como rey. Ustedes saben que en ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano y ellos estaban buscando, esperando al Mesías, pero lo estaban esperando como un libertador, como un gobernante, y entonces lo quisieron coronar como rey. Él no quiso que lo coronaran como rey porque él utilizaba esa autoridad que tenía delegada del Padre para servir a la gente. Él vino a servir, no vino a que lo coronaran como rey. Y la única corona que tuvo en su cabeza fue la corona de espinas. Y ustedes lo saben perfectamente. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres tener autoridad y poder? Aprende a servir. Aprende a servir, hazlo con amor y con humildad. En Mateo 20, 27 y 28 dice así, como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso vino Jesús. Cualquiera que actúa como un rey tiene un espíritu de orgullo. Y casi siempre esas personas que abusan de la autoridad es porque nunca han respetado autoridad. Nuestra autoridad se va acrecentando en la medida de nuestra obediencia.
También la fe no viene únicamente por oír. Sabemos que en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero no solo por oírla, es por obedecer a esa palabra. Ahora, vamos a ver 4 conductas o actitudes que debemos tener usted y yo para responder a la autoridad puesta por Dios sobre nosotros. Yo no sé si usted tiene mamá, si tiene papá, si tiene abuelos, si tiene patrón, no sé. Pero ¿cómo vamos a responder a esa autoridad correctamente? Que son actitudes correctas y esenciales. 4. Número 1, usted y yo tenemos que tener un espíritu apacible para responder bien a la autoridad puesta sobre nosotros. Número 2, tenemos que tener, primero, un espíritu apacible. Número 2, un espíritu de respeto. Y número 3, un espíritu de agradecimiento. Y número 4, un espíritu de siervo. Y vamos a verlas una por una. Espíritu apacible. ¿Qué es un espíritu apacible? Es un espíritu sosegado, un espíritu agradable, un carácter manso, tranquilo, sosegado. Una persona apacible es una persona mansa. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús lo dijo. El método hebreo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y el espíritu apacible es un espíritu agradable, un espíritu sosegado, un espíritu tranquilo. Y vamos a ver lo que dice Proverbios 14, verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. O sea, el que tarda en enojarse es grande de entendimiento. Si yo les digo a ustedes, ay, es que ese muchacho sí que tiene entendimiento, es que es muy inteligente, ¿no? Mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué enaltece? La necedad. Y hay gente que tiene, yo digo, la chispa adelantada, ¿verdad? No le han dicho A cuando dice el abecedario completito. De la A a la Z. Volvámoslo a ver. El que tarda en airarse, el que tarda en enojarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tener un espíritu apacible, sosegado, tranquilito y manso nos ayuda también en contra de la ansiedad. Cuando usted está muy ansioso, pues no tiene paz. En este tiempo tenemos muchas ansiedades, muchas preocupaciones terribles, a veces por la economía, por la salud, por el matrimonio. Tenemos muchas ansiedades. El tener un espíritu apacible, manso, sosegado, tranquilito, vea todos los adjetivos que les estoy dando, nos da valor cuando en nuestra vida hayan frustraciones y fracasos o aparentes frustraciones. El enemigo pone obstáculos en nuestro camino y entonces ahí es donde tenemos que tener paciencia. Dice que hay que aprender de aquellos que por la paciencia, y dice que heredaron las promesas, pero también hay tiempo de espera. Ahora, Dios desea que usted y yo, señores, usted y yo, no solo ustedes, manifestemos un espíritu apacible, tranquilito, mansito, sosegadito, para poder ser vencedores. Cuando no hay ese espiritito apacible, la persona que está bajo autoridad va a querer tomar las riendas y el mando de aquel que está puesto sobre ella. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Cómo es que dicen que ya no son los rifles que están disparándole a las pavas, sino las pavas disparándole? Porque van a querer tomar las riendas. El espíritu apacible, sosegado, manso, tranquilón, es clave de la unidad. Si no lo hay en nosotros, fácilmente nos vamos a irritar, nos vamos a enojar, va a haber desunión, murmuración y resquebrajamiento a nivel grupal y congregacional y familiar. Si no tienes un espíritu apacible, difícilmente vas a respetar las autoridades puestas arriba de ti por Dios. Vamos con el segundo. Son actitudes para responder correctamente a la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Espíritu de respeto.
Una persona respetuosa es una persona ¿qué? Considerada, ¿verdad que sí? Qué respetuoso que es esa persona, qué considerada. Esta es una actitud que debe haber dentro de nuestro corazón y en nuestras vidas, respeto. En este tiempo prevalece ¿qué? Una gran falta de respeto a las autoridades superiores, sean padres, esposos, maestros, patrones, pastores, etcétera, etcétera. Dios quiere que usted y yo reconozcamos que Él actúa por medio de las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Y si no lo hacemos, nunca vamos a ver a Dios actuando, porque lo que no proviene de fe es pecado. Dios desea que en nosotros haya un gran espíritu de respeto. Ustedes recuerdan que ahora que pasó el Día de la Madre, mi esposo y yo le pedimos que, ese va con agradecimiento y también respeto, que hicieran una carta y que le agradecieran a los padres, o a la madre y al papá, por lo que Él ha hecho por ustedes. ¿Por qué? Porque a veces es más grande una gran tarjetota que diga, felicidades mamá. Pero una cosa es decir felicidades y otra cosa es agradecer. Gracias mamá, porque te sacrificaste, porque has trabajado, porque has pasado malas noches, porque me has cuidado. Eso es diferente a felicitar. Seguro decir gracias, te felicito mamá por esta muñequita que nació. ¿Me explico? Porque a veces somos totalmente. Ahora, Dios desea que podamos tener un respeto profundo hacia las autoridades puestas por Él. Debemos tener respeto a Dios. Y si no es así, no la tendremos por nada ni por nadie. Así que esos mentirosos que dicen, no, yo no me sujeto a esa gente, yo solo me sujeto a Dios. Mentiroso, si ahí dice que Dios, no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y el que no respeta la autoridad se mete en problemas, acarrea condenación, está acarreando maldición. Ahora, espíritu de agradecimiento, que fue lo que tratamos de poner en práctica el Día de la Madre. ¿Qué es agradecer? Dar gracias. ¿Qué es agradecer? Responder a un favor recibido. Has recibido favores de Dios, ¿verdad? ¿Has sabido responder a eso? Y de personas también. Es gratitud. Es increíble ver cómo hay gente que no tiene gratitud, es totalmente ingrata, que responde ante las autoridades de una manera agresiva, irrespetuosa, y si puede le quita. Si puede le quita. El espíritu de agradecimiento es una cosa importantísima en las personas y es más atractivo que la belleza física. Cuando uno ve a una persona agradecida. Si somos agradecidos con Dios, vamos a ser agradecidos con los demás. Por eso en el Salmo 100, que yo no me puse de acuerdo con la hermana, pero el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y a veces llegamos aquí y no quieren alabar, ay qué pereza, ay estoy muy triste. Por el amor de Dios, la adoración a Dios requiere rendición y humillación. Bueno, entonces la Escritura dice que debemos entrar en su presencia, ya le digo el Salmo 100, con acción de gracias, y si somos agradecidos con Dios, vamos a ser agradecidos con las demás personas. Si no aprendemos el concepto de autoridad y obediencia a la autoridad, vamos a fracasar en nuestras vidas. Y vamos con el espíritu de siervo, y eso lo dice en la Escritura en Filipenses 2, del verso 5 al verso 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque Él era Dios y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, el Padre Eterno exaltó a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ahora sí, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús significa Salvador y Cristo Mesías, ungido. Jesús, el ungido de Jehová. Y toda lengua. Entonces, ¿por qué cuando hacemos nuestras oraciones tiene que haber una forma? Toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque es el único nombre que se escucha en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y ante el cual toda rodilla tiene que doblarse ante ese nombre. Entonces, si quiere ser grande, el método de Dios es siervo. Jesús dijo, si alguien quiere ser grande entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. Cuando usted tiene un espíritu de siervo, usted se goza en ayudar a otras personas a triunfar, enseñándoles a prosperar y doliéndonos con ellos cuando fracasan o están en problemas. El método bíblico para ser grande es servir a los demás. Pero hay gente, y ya le digo, lo que quiere son posiciones, quieren alfombras rojas y que le echen florecitas ahí. Y Jesús no tenía ni aviones, yo creo que no tenía ni burro porque tuvo que pedirlo prestado, ¿no es cierto? Fue el pedido un pollino ahí porque ni siquiera burrito tenía. Y ahora sí es que es un gran ministerio porque tiene el avión tal. Por Dios, jet privados, por Dios. Bueno, seguimos. Así que si aprendemos a someternos a las autoridades que Dios puso en el hogar, en el trabajo, yo no sé cuál autoridad tiene, en la congregación, en los estudios, cumpliendo el mandamiento de Dios, pues ¿qué vamos a recibir, señores? Bendición tras bendición. Ahora, ¿para qué puso Dios las autoridades? Para molestarnos, ¿será? No, señores. Primero, para que usted y yo aprendamos obediencia, sumisión y respeto. Así que la persona que no aprende a obedecer desde niño, porque a veces nosotros como padres somos unos viejos alcahuetas. Ay, pobrecito, mi chiquito. Y hay que instruirlo y hay que corregirlo desde niño. ¿Y cómo vamos a corregirlo? Una vez escuché esta frase que me impactó. Ame a sus hijos, pero ámelos con disciplina. Y cuando los vayas a disciplinar, hazlo con amor. Amor con disciplina. Disciplina con amor. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ponerles límites, porque esos niños, si desde niños usted los deja y no los endereza, va a ser como un arbolito que se torció y ya va a costar, y esa persona se va a hacer sorda a la voz de Dios. Ahora, entonces, ¿para qué puso a los papás ahí? Para que usted aprenda disciplina, para que usted aprenda respeto, para que usted obedezca. Además, las autoridades Dios las puso como una protección de tentaciones destructivas. Las autoridades funcionan como un paraguas protector. Tercero, Dios puso autoridades como una guianza definida. Cuando respetamos a las autoridades, esto va a traer dirección clara en nuestras vidas para tomar decisiones. De lo contrario, vamos a andar en confusión. Cuando usted tiene un problema y primero ora, y después si usted tiene padre, dice, papá, mire, yo quiero hacer este negocio, ¿qué le parece? Pide el consejo. Usted va a tener una guianza definida. No hacer las cosas así a lo loco y después vienen las consecuencias. Ahora, la autoridad Dios la puso para corrección, sí. Dios quiere corregirnos. Cada uno de ustedes y yo tenemos deficiencias o defectos en el carácter. Deficiencias y defectos de carácter que necesitan ser perfeccionadas, esas deficiencias. Y Dios utiliza a aquellos que están en autoridad, ¿para qué?
para corregirnos y para moldearnos en esas áreas que somos deficientes. Esto quiere decir que si nosotros nos salimos de esas reprensiones, de la autoridad puesta por Dios sobre nosotros, ya sean padres, esposos, patrones, lo que usted quiera, pastores, Dios va a levantar otra herramienta, una nueva herramienta para deshacer esas asperezas de carácter y nos va a doler. Decía por ahí alguien, iba a ser con ay, ay, ay. Usted es libre, señores, de aceptar o de rechazar las autoridades puestas por Dios. Pero así como aceptarla trae bendición, el rechazar las autoridades trae consecuencias. Dice la palabra que él dijo, no se toca a mis ungidos, no se hace daño a mis profetas, y por causa de ellos mató reyes. Bueno, si usted se mete con alguien que realmente es un ungido de Dios y usted comienza a hacerle daño, ay, tenga cuidado, porque el asunto no va a ser con esa persona, va a ser con papá. Se lo aseguro. Consecuencias de rechazar la autoridad. Podemos perder la herencia que Dios tiene para nosotros, una herencia incorruptible e inaccesible en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes de Ofni y Fines? Que nunca recibieron la herencia, el papá era sacerdote, porque su padre Elí rechazó corregir a sus hijos y no estorbó a sus hijos. Resulta que Elí era el sacerdote sobre el pueblo de Israel, y vea qué triste. Y ahora usted me decía, ay sí, pero él era el sumo sacerdote, pero usted y yo ahora, para Dios somos reyes y sacerdotes, así que no tenemos excusa. Eso dice la epístola de Pedro. Y entonces vamos a ver 1 Samuel 2, versos 12 y luego brincamos al 22. Los hijos de Elí eran hombres como impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo? Si él era el sacerdote sobre Israel y unos hijos impíos y no conocían de Dios. ¿Qué falló ahí? Si la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del Señor. O sea que él no cumplió con su tarea de sacerdote. Y vamos a brincar al verso 22. Pero Elí era muy viejo, o sea, él era el sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El que sigue, o brincamos al 29, después ustedes lo leen en su casa. Y él les dice, ¿por qué habéis hollado? Bueno, aquí es el profeta diciéndole a Samuel, a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oye, que le pasó lo mismo que le pasó al rey Saúl. Temió al pueblo más que a Dios, no hizo caso a la palabra, y se hacía el tonto. Le venían a dar quejas de los hijos que eran unos completos impíos más otras cosas que hacían, y él se hacía el tonto y no estorbó a sus hijos. Y en un solo día murieron sus dos hijos, Ofni y Finés, y una nuera. Él murió, se fue para atrás y murió desnucado. Y una nuera que estaba embarazada dio a luz y vino el Icabod. ¿Qué es el Icabod? Cuando la presencia de Dios se va de un lugar. Bueno, entonces perder la herencia. El potencial de tu ministerio se verá menguado, el carácter y la sabiduría. Yo no dudo de que algunos de ustedes tengan un llamado de Dios, yo no lo dudo. Pero si usted no respeta las autoridades que Dios ha puesto sobre usted, si usted no respeta la palabra, si usted no respeta la autoridad de Cristo,
las autoridades directas e indirectas, su ministerio, con todo y que lo llamó, Dios puso por rey ¿a quién? A Saúl, y con todo y ser ungido, terminó recontra mal, ustedes lo saben. El pequeño sol, Sansón, eso significa Sansón, también fue ungido, escogido desde el vientre en Nazareo. ¿Y qué pasó? Terminó súper mal, sin ojos y de todo. Entonces usted puede ser llamado y puede ser ungido, pero si usted no obedece, lo mismo puede ser una desgracia. Entonces tu ministerio se va a ver menguado, el carácter y la sabiduría. Dios puede apartar y levantar a otro mejor. ¿Usted cree que si usted no quiere servirle y obedecer, Dios va a tener uno mejor? Mire, con respecto a Elí, ese sacerdote que se hacía el tonto, que ni siquiera a sus hijos le pudo enseñar, menos a Israel, ¿qué pasó? Levantó una mujer que se llamaba Samuel, profeta y juez de Israel. Y resulta que Saúl fue sustituido por uno mejor que, ¿cómo se llamaba? David. Entonces no se preocupe, usted no es indispensable. Si usted no quiere servir, pues no sirva. Que Dios tiene por ahí otro. Ahí está levantando otro. Si continúas rechazando la autoridad, habrá daños que van a ser irreparables y no habrá medicina para que puedan ser curados. ¿Qué dice Proverbios 29:1? El hombre que reprendido endurece la cerviz, aquí de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Voy a leer la versión mía más popular. El hombre que reprendido se vuelve terco, el hombre que reprendido se vuelve obstinado, de repente y sin remedio será quebrantado. Y ya para finalizar, vamos a ver la excepción a la regla cuando usted no tiene que obedecer. Hay una excepción a la regla. Mire que traté de condensar en 10 páginas todo lo que quería decirles sobre autoridad. Resumiendo, vamos a ir a Hechos 5, versos 18, 19 y 20. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo, Hechos. Aquí está, ¿qué Hechos? Vamos a ver, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, vamos a ver, ya lo busco. Vamos a ver a Hechos, eso está fácil de buscar, por eso es importante traer Biblia. ¿Qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Hechos, vamos a ver aquí. Dice Pedro y Juan ante el concilio. El 29, sí. 29 dice así. Pero no. Vamos a ver aquí. Dice en el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque, estoy en el 12, 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, es decir, la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, estoy en el verso 13, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y en el verso 18 dice así, y llamándolos les intimaron que de ninguna manera, el 4:18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, están ante el concilio, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En conclusión, si las autoridades puestas sobre usted le están pidiendo que hagan algo que es contrario a la palabra, que es contrario a los lineamientos bíblicos, usted no tiene que obedecer. Pero si no le están pidiendo nada del otro mundo, si no es que uno es un respondón y un desobediente, señores, estamos mal. Entonces, la excepción a la regla, si por ejemplo, el marido, que es cabeza del hogar, le dice a la esposa,
Mira, hagamos un trío, que ahora está de moda. No le haga caso, salga corriendo. No tiene que hacerle caso para nada. Mire, yo me quedo con usted, pero usted tiene que dejar a ese Dios. Vuele lo mejor, no le sirve. Es necesario, ¿qué? Servir a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si la autoridad no le está pidiendo nada del otro mundo, ¿por qué eres tan desobediente? Esa es mi pregunta. Bueno, hoy tenemos gente que está aquí, que viene a visitarnos por primera vez. Y yo les voy a contar una historia, especialmente a ustedes dos, y no sé, por allá veo otra muchacha y otro señor. Y les voy a contar un pasaje de San Juan 3. En una ocasión, dice la palabra, que llegó un hombre que se llamaba Nicodemo a Jesús de noche. Quizá para que no lo vieran, porque era un principal entre los judíos. ¿Qué es esto? Era un hombre muy famoso, era miembro del Sanedrín, de la clase gobernante. Y llega Jesús de noche y le dice: Maestro, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de Dios? Oye, que todos queremos entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar al vientre de Dios, al vientre de su madre y nacer? Porque estaba pensando en algo físico y él estaba hablando de algo espiritual. Y le dice: y si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar, porque una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. Y entonces ya en el 3:16 le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, que el Padre Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ese se llama Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que Jesús, el Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto aunque viva. Y en ningún otro hay salvación, lo leímos ahora en Hechos, en ningún otro, solo en Cristo. Entonces yo les digo, siempre me han oído decir: el hecho de que yo haya nacido en un garaje no me hace carro, ¿verdad? El hecho de que yo venga a la iglesia no me hace cristiano. Hay gente que va a las iglesias y no está en nada, ni siquiera ha nacido de nuevo, ni siquiera ha entendido, porque lo que ven es una religión y no una relación con Dios. Por eso hoy yo les digo a ustedes, si ustedes están aquí y ustedes no tienen esa certeza de la salvación, hagamos una oración. ¿Qué pasa con esa oración? Si usted se arrepiente y cree en Cristo, usted pasa a ser un hijo de Dios. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a la gente le dice: ay, ¿y entonces qué soy yo? ¿Un animal? No, señor. Todo fue creado por Dios, porque todo es creación de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, usted tiene que recibirle, creer y recibir a Jesús en su corazón, porque Él es el único camino para llegar al Padre. Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. ¿Y qué pasa cuando usted se arrepiente y da ese paso de fe? Número 1, su nombre se inscribe. Primero, Dios le perdona. Segundo, su nombre se inscribe en el libro de los redimidos. Hay un libro exacto de los redimidos. Dice la palabra que hay júbilo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles están de fiesta. Y lo más importante, el Espíritu Santo viene a morar a tu espíritu. Ya no va a estar sobre, va a estar en mi corazón. Y su palabra escrita ya no en tablas, en mi corazón. Ese es el inicio para empezar un caminar en Cristo. Y hoy yo hago un llamado, que a usted, si no tiene esa seguridad, dígale: haga esa oración conmigo, incline su rostro y hágala de corazón. Porque el Señor va a encender hoy su lámpara. ¿Y ustedes saben cuál es la lámpara de Dios? El espíritu del hombre. La del hombre es el ojo, pero la de Dios es el espíritu. Todo, espíritu, alma y cuerpo, ha estado en tinieblas por la naturaleza adánica.
Cuando usted acepta a Cristo, literalmente se enciende una luz en tu espíritu. Así que vamos a hacer esta oración. Señor Jesucristo, repita conmigo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente y que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo soy uno de esas ovejas perdidas. Y hoy te pido perdón, Señor Jesucristo. Y te pido que entres a morar a mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados, de mis iniquidades o maldades y de mis rebeliones. Y te pido, Señor Jesús, que me perdones. Yo te entrego mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y ayúdame a caminar en obediencia a ti, Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la autoridad de la palabra de Dios y de Cristo en nuestras vidas. Si usted ha hecho esta oración, lo felicito, porque ese es el inicio. Es como la llavecita para abrir una puerta. ¿Quién es la llave? La puerta se abrió. La puerta se llama Jesucristo. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Y dice que las ovejas de Dios conocen la voz del pastor. Y vamos a decirle: Padre Celestial, hoy vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Y me he dado cuenta que ha habido en mi vida desobediencia, que ha habido en mi vida rebeldía. Y hoy te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesucristo, por la desobediencia, la rebeldía que ha habido en mí, y hacia ti, hacia tu palabra y hacia las autoridades que tú has puesto sobre mí para bendición. Yo me arrepiento y te pido perdón. Y hoy echo fuera de mí ese espíritu de desobediencia. Usted respire y vote: Padre, yo echo fuera ese espíritu de desobediencia en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo va para afuera la desobediencia y la rebeldía. Y en el nombre de Jesucristo ato y echo fuera el espíritu testarudo, egoísta, fuera en el nombre de Jesucristo. El espíritu de obstinación, en el nombre de Jesucristo. Espíritu obstinado y necio, sal fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Oh, Rabasore Bashira Kana Harabitu Kurihai Siri Bahoma Lahalihai Ishikrehohu Atiribusu. En el nombre de Jesucristo, echo fuera el espíritu de terquedad. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, terquedad, te vas ahora. Y te vas espíritu de duda en el nombre de Jesucristo. Y espíritu de incredulidad y autoengaño en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo desato y harabasuriyai irabatukurihoshita en el nabrabushi, en el nombre de Jesucristo. Estoy desatando un espíritu de obediencia. Los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, sus deseos y pasiones. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato el poder de la sangre de Cristo sobre cada persona que hoy ha venido a este lugar.
y los bendigo diciendo: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y yo declaro lo que dice la palabra: benditos en el campo, benditos en la ciudad, en la salida y en la entrada, en el ir y en el venir. Que Dios me los bendiga mucho y muchas gracias por su atención.